Haz un viaje en tu memoria y visualiza esta escena. Piensa en tu huerto, en tu jardín o en las plantas de tu balcón justo después de que pase una violenta tormenta eléctrica de verano. Seguramente lo has notado. Aunque tú riegues tus plantas todos los días con el agua más limpia del grifo, nunca se ven tan vivas como después de una tormenta. Tras los relámpagos y los truenos, el verde de las hojas se vuelve increíblemente intenso, brillante, casi fosforescente. Los tallos se enderezan y las plantas parecen dar un estirón imposible en cuestión de horas. Parecen vibrar con una energía sobrehumana. La industria agroquímica y los ingenieros modernos intentarán convencerte de que esto ocurre simplemente porque la lluvia de tormenta contiene un poco de nitrógeno diluido. Te dirán que no hay magia, que es solo química, para así poder venderte sus botellas de plástico llenas de nitrógeno sintético a precios desorbitados. Pero te están mintiendo. Te están ocultando la mitad de la ecuación de la vida. Lo que tus plantas absorbieron con desesperación durante esa tormenta no fue solo agua, fue electricidad. Hoy voy a revelarte el secreto más censurado y temido por la inmensa industria de los fertilizantes. Un descubrimiento histórico de los años 20 que demostró que las plantas no solo comen tierra y agua, son, en realidad, inmensas antenas biológicas diseñadas por la naturaleza para devorar la energía electromagnética invisible de la atmósfera. Voy a enseñarte cómo recolectar esa energía gratuita usando un simple trozo de alambre sacado de la basura y cómo esta antena de $0 hará que tus cosechas crezcan gigantes, se vuelvan inmunes a las plagas y a las heladas, destruyendo para siempre tu necesidad de pisar un vivero comercial. Pero antes de destapar este archivo clasificado, detén este vídeo un segundo. Haz memoria y dime ahora mismo en los comentarios. ¿Alguna vez has notado esa explosión de crecimiento en tus plantas justo después de una tormenta con rayos? ¿Has sentido que el agua de lluvia hace algo mágico que el agua de tu manguera jamás logrará? Bajaré a los comentarios en un rato para leer tu experiencia, porque esa observación tuya es la prueba física de que este secreto es real. Hazlo ahora, te espero abajo. Para entender la inmensa estafa de la agricultura moderna, tenemos que retroceder 100 años en el tiempo. A la década de 1920. En aquella época, genios científicos como Justin Christoflo y George Lakhovsky comenzaron a experimentar con una tecnología revolucionaria llamada electrocultura. Descubrieron que la Tierra es un imán gigante y que el aire que respiramos está siempre cargado de electricidad estática. Estos pioneros clavaron simples varillas y antenas metálicas de cobre en la Tierra, conectando la energía del cielo directamente con las raíces subterráneas. Los resultados fueron aterradores para el sistema establecido. Cultivaron puerros y zanahorias del tamaño de un brazo humano, patatas gigantescas y campos de trigo que producían el doble de granos sin usar un solo gramo de abono químico. Y lo más asombroso, las plagas y los hongos desaparecieron por completo. Las plantas se volvieron biológicamente invencibles. Pero este milagro de $0 ocurrió en el peor momento posible de la historia. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Las inmensas corporaciones que fabricaban explosivos y bombas, las cuales usaban nitrógeno para la guerra, se habían quedado sin clientes. Para no quebrar, estas corporaciones multimillonarias decidieron reconvertirse. Tomaron el nitrógeno de las bombas, lo embotellaron y lo vendieron como fertilizante químico para los agricultores. De repente, la tecnología de la electrocultura se convirtió en su enemigo mortal. ¿Quién compraría sus polvos químicos y sus costosos venenos si una familia podía duplicar su cosecha clavando un simple alambre de cobre en la tierra? La orden fue clara. La electrocultura debía ser destruida. Las corporaciones usaron su inmenso poder financiero para ridiculizar a los inventores. Retiraron los fondos a las universidades, borraron esta tecnología de los libros de texto y etiquetaron este milagro electromagnético como una locura y una superstición. Te lavaron el cerebro para que vieras a tus plantas como simples tubos digestivos que necesitan ser alimentados a la fuerza con botellas de colores. Pero mira a la naturaleza salvaje. Observa la forma de un pino, de un abeto o de cualquier árbol milenario del bosque. No tienen esa forma por casualidad. Sus hojas terminan en puntas afiladas como agujas dirigidas hacia el cielo. Son cientos de miles de microantenas, diseñadas por la evolución para captar los electrones libres de la atmósfera y canalizarlos hacia el suelo. Cuando tú encierras a una planta en una maceta de plástico aislante en tu casa, o cuando matas la vida de tu tierra vertiendo pesticidas comerciales, desconectas a la planta de la inmensa red eléctrica de la tierra. La dejas ciega, sorda y desnutrida. Y ahí es cuando la industria aparece como un falso salvador,
vendiéndote la medicina para la enfermedad que ellos mismos crearon. Pero hoy vamos a hackear el sistema. Vamos a construir una antena de electrocultura pasiva por absolutamente $0. El proceso es increíblemente simple y sus efectos te dejarán sin palabras. Solo necesitas 2 cosas que probablemente tengas tiradas en el garaje de tu casa: un palo de madera o una vara de bambú y un cable de cobre viejo. Puede ser el cable de un electrodoméstico roto, de una televisión antigua o restos de tuberías que ibas a tirar a la basura. Toma tu cable y pela el plástico para que el cobre quede completamente desnudo y brillante. A continuación, enrolla ese hilo de cobre puro alrededor de la vara de madera, creando una espiral que suba desde la base hasta la punta. La espiral imita la geometría sagrada del universo, como el ADN o el caparazón de un caracol. Deja unos 10 o 15 centímetros de cobre libre en la parte superior, apuntando hacia el cielo como si fuera una antena, y otros 10 centímetros libres en la base de la vara. Ve a tu huerto, a ese tomate débil o a ese frutal que no crece, y clava la vara profundamente en la tierra. Asegúrate de que el extremo inferior del cobre quede enterrado en el subsuelo oscuro, cerca de las raíces de tu planta. A simple vista parece un palo decorativo, pero acabas de encender la maquinaria invisible del planeta. Al instante ocurren 3 milagros físicos, 3 superpoderes que ninguna fábrica química puede replicar. El primer superpoder es la nutrición automática. El alambre de cobre comienza a captar el voltaje atmosférico del viento y el sol, canalizando microcorrientes eléctricas hacia la tierra. Los millones de bacterias y lombrices beneficiosas del suelo se alimentan de esta energía. Su metabolismo se acelera violentamente, reproduciéndose y extrayendo el nitrógeno del aire para entregárselo a las raíces de forma líquida. Tu planta recibe un fertilizante infinito las 24 horas del día, gratis, haciendo que crezca con una ferocidad y un color verde oscuro que te asustará. El segundo superpoder es la muralla magnética contra las plagas. La industria te asusta para que compres insecticidas venenosos de $50. Pero los insectos destructivos como los pulgones o las orugas no ven con los ojos. Operan en frecuencias de baja energía magnética. Buscan plantas débiles. Cuando instalas la antena de cobre, el campo eléctrico alrededor de tu planta se eleva. Para el diminuto radar de un insecto invasor, tu planta se convierte en un faro cegador, en una zona de alta interferencia. Simplemente dará la vuelta y se irán a devorar el huerto de tu vecino. Tienes un escudo invisible. El tercer superpoder es el escudo térmico extremo. Cuando llegan las heladas mortales de invierno, las plantas débiles y químicas se congelan y mueren. Pero la pequeñísima corriente eléctrica continua del cobre acelera la circulación de la savia en el interior del tallo de la planta. Al igual que el agua de un río rápido no se congela, esta savia en constante movimiento actúa como un potente anticongelante biológico. Tu planta sobrevivirá a temperaturas que matarían a cualquier cultivo normal. Pero detente de inmediato. Escúchame con muchísima atención antes de que empieces a desarmar los cables de tu casa. Debo hacerte una advertencia de supervivencia absolutamente crítica. Si cometes el error moderno que la mayoría de los novatos hacen, podrías provocar un desastre biológico en tu jardín. Nunca, y quiero decir jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes acelerar este proceso conectando tu antena de cobre a una batería, a una pila, o mucho menos al enchufe de tu casa. Nuestra mente consumista nos ha convencido de que más electricidad es mejor. Pero si inyectas electricidad artificial y violenta en tu tierra, electrocutarás y exterminarás a todas las bacterias y lombrices al instante. Convertirás tu tierra en ceniza estéril. La electrocultura debe ser siempre pasiva. Solo cobre y madera atrapando el susurro del cosmos. Deja que la naturaleza marque el voltaje. Además, asegúrate siempre de usar cobre totalmente desnudo. Si entierras un cable que todavía tiene su funda protectora de plástico transparente o barniz como el de los motores eléctricos, el plástico bloqueará el magnetismo por completo. Será como intentar respirar bajo el agua. El metal debe tocar la tierra húmeda directamente. Instalar estas antenas de cobre por tu jardín te dará el control absoluto de las energías invisibles, desconectándote para siempre de la matriz de los abonos caros. Pero seamos estrategas. Piensa en esto por un instante. Tienes la energía del cielo bajando a tus raíces. Tienes un motor acelerado, pero esta antena de energía no puede crear materia física de la nada. El cobre acelera el metabolismo, pero si tu tierra es un polvo gris, muerto, que lleva años sin recibir materia orgánica real,
Tu planta acelerará, pero no tendrá comida física que tragar. Se agotará y colapsará. Multiplicarás por 0. La industria cuenta con que tu tierra esté muerta, para que finalmente te rindas y vuelvas a comprarles sus botellas de abono. Pero tú no lo harás. Existe un fertilizante, el abono líquido de nitrógeno más potente, salvaje y explosivo que existe en el planeta. Un zumo mágico totalmente gratuito que puedes fabricar hoy mismo en tu jardín. Es tan destructivo para el monopolio de las corporaciones que en el año 2006 varios gobiernos europeos, presionados por la industria, intentaron hacerlo ilegal. Prohibieron por ley que los agricultores compartieran esta receta ancestral. He grabado un documental urgente revelando la identidad de esta planta salvaje prohibida y cómo puedes fermentar su oro líquido tú mismo esta misma tarde por $0. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en el centro de tu pantalla. Tienes la antena para atrapar la energía de la atmósfera. Ahora, acompáñame a fabricar el combustible ilegal que hará explotar tus cosechas. Haz clic en ese video ahora mismo. Róbale el monopolio a la industria y te veo allí adentro.